También tenemos que pensar que eso también va a ser resultado de la estructura organizacional que nosotros podamos desplegar dentro de la componente operativa del grupo. Y esto está dado en función de la estabilidad organizacional de relaciones de sus miembros. Por ejemplo, ustedes manifestaron al principio una preocupación. ¿Qué pasa si los integrantes de los equipos se van o abandonando la asignatura? Entonces, esa acción está atentando contra la estabilidad estructural del equipo y de las relaciones. Porque si nosotros habíamos conformado un esquema operativo distribuido entre 5 integrantes y ahora quedamos 3, evidentemente se va a tener que reconfigurar las relaciones de interdependencia entre quienes conformamos ese equipo de trabajo. Es decir, seguramente va a haber una mayor responsabilidad y peso, digamos, ¿no? En los miembros que queden. Pero también están involucrados los otros aspectos que tienen que ver con los papeles o roles, ya después vamos a ver, pero también de las normas que serían consideradas como los estilos de comportamientos aceptables entre aquellos miembros. Es decir, una norma podría ser la puntualidad. Si nos vamos a juntar para trabajar los miércoles a las 3 de la tarde, y bueno, tiene que ser las 3 de la tarde. Obviamente nosotros podemos admitir un más o menos 5, 10 minutos, podemos hacerlo, acordar. Pero si decimos a las 3, no es 3:30, y mucho menos las 4. Entonces, esas normas que nosotros establecemos como estilos aceptables de comportamiento son también los que van a mellar o coadyuvar las relaciones interpersonales. Bueno, esto de estatus muchas veces tiene que ver con aquellos grupos, porque bueno, nosotros pensemos que en nuestra asignatura los grupos de trabajo tienen un grado de formalidad ficticia, digamos, ¿no? Porque solamente son válidos dentro de nuestra asignatura. Fuera de nuestra asignatura, este equipo de trabajo no tiene validez, porque no es que haya otra asignatura que toma esta misma conformación de equipo. Entonces, imagínense, si saliendo de la asignatura pierde validez, imagínense si salen de la universidad. O sea, en la vida real estos equipos no existen. Entonces, el grado de formalidad es mínimo. Pero ustedes podrían encontrarse en organizaciones donde el grado de formalidad es muy fuerte. Y entonces ahí puede generarse este elemento que se llama estatus o posición, porque podría ser que yo esté ocupando un área determinada, en planeación, o en marketing, o en producción, en fin, en cualquier área, digamos, de trabajo de una organización X. Entonces ahí tengo un rol dado por la posición que ocupo. Y este elemento que lo vamos a ver ahora con un video de explicación, porque siempre dicen que una imagen puede más que 1000 palabras, entonces me pareció que si ponemos un video vamos a tener como 10.000 palabras, ¿no? En lugar de 1000 vamos a tener 10.000, 100.000 palabras. Entonces, ¿qué es el concepto de holgazanería social? El video no dice holgazanería, dice pereza, pero es sinónimo. Y hay muchos experimentos sociales generados en los cuales ustedes pueden después googlear y ver cómo se evidencia el concepto de holgazanería social. Pero lo que sí debe quedar claro es que ese concepto atenta contra el rendimiento, contra la posibilidad de conformar un equipo de alto rendimiento. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Marcos Lario y después seguimos. Me dicen si se escucha el sonido, todo, ¿eh? En opinión de Marcos Larios. Econometría y Negocios presenta la sección En la opinión de... Ringelmann, ingeniero francés, descubrió que el rendimiento de 2 animales de tiro, 2 caballos en un carruaje, no es el doble rendimiento de uno. Esto le dio pie para estudiar el comportamiento de la gente, confirmando que el rendimiento en equipo es siempre menor al rendimiento individual. Entre más participantes hay en el equipo, menor es el rendimiento. A esto se le conoce como pereza social, es decir, donde hay un trabajo que se realiza en grupo y los esfuerzos individuales se pierden dentro del grupo, los integrantes tienden a esconder su esfuerzo y su responsabilidad.
La pereza social se da en las empresas y en la familia, donde los miembros del grupo participan sin que ello implique morir por alcanzar la meta. Y esta es la diferencia. En forma individual damos realmente lo mejor. Somos cautelosos con nuestras decisiones, puesto que el resultado nos compromete. En cambio, en grupo, si algo sale mal, no se puede señalar a alguien y esto permite a cada miembro estar cómodo y evitar esfuerzos mayores. En grupo somos más arriesgados, puesto que el resultado no nos compromete. Piénselo bien, muchos presidentes toman malas decisiones porque su equipo asesor falló en el análisis, debido a que sus subordinados no tuvieron la fuerza moral para decirle que se equivoca. Los miembros de su gabinete prefieren subordinarse a sus ideas, aún en las inviables, que perder el empleo o enfrentarse a ser rechazados o mal vistos. Mejor optan por unirse a la opinión equivocada del grupo. De este modo, muchas empresas, familias o gobierno toman malas decisiones, puesto que el grupo no hace su mejor esfuerzo para analizar cada situación, todo por pereza social. Claro, cuando usted le dice al jefe que se equivoca, se desata la guerra. Usted se convierte en la peste, en el negativo. El equipo no ve lo que usted advierte. De esa suerte, en lugar de desatar la guerra, usted busca su cajita de confort y todos pierden. Después, con ánimo airoso, usted pregona, se los dije. En mi opinión, no deje pasar la oportunidad de hacer y decir lo que debe. Aún en grupo, no deje que sus familiares y sus jefes tomen decisiones equivocadas solo por no discutir. Sea esforzado, dé lo mejor y no sea parte del error. Buenas noches, soy Marcos Larios, muchas gracias. Econometría y Negocios presentó la sección En la opinión de... Bueno, ¿qué les pareció? Muy ¿Han, bien. han presenciado algún caso de esta naturaleza? Sí, a mí me ha pasado, también depende mucho del grupo que te toque trabajar, Claro, porque, por ejemplo, yo estaba en una fábrica anteriormente que tengo ahora y la verdad daba gusto ahí, todos tiramos para el mismo lado, entonces llegamos a obtener grandes resultados. Y en cambio de trabajo que estoy ahora, también cada uno busca su conveniencia, entonces hay rispideces y la verdad que no te dan ganas de esforzarte al máximo también. así que acá hay un testigo evidencial, un testigo clave de este proceso. ¿Alguien más ha vivido o le han contado, digamos, viste que dicen, yo nunca lo hice, pero me contó un amigo? Bueno, ¿alguno de ustedes lo ha vivido o le han contado? Yo creo que en estos casos la comunicación juega un rol fundamental, porque en lo personal me había tocado cuando hice desarrollo emprendedor con vos, que estaba en un grupo de trabajo y yo nunca había hecho grupos antes, nunca, no sabía, y sigo teniendo problemas de que no sé cómo hablar muchas veces porque, como dijiste, el lugar de procedencia, todos somos distintos y todos hablamos de forma distinta e interpretamos de manera diferente. Yo veía que en el grupo que estaba nadie quería hacer nada, y estaba sumamente enojada y estresada. Y después me di cuenta que, bueno, que el problema era yo, porque tengo una manera de decir las cosas que caen mal. Y lo hablé, y bueno, y es lo que sigo trabajando hoy en día, con Rita también. Y tengo poca inteligencia emocional. Y eso es algo que siempre hay que ir trabajando. Y bueno, entonces empecé a comunicarme de manera más óptima sería, y el grupo de trabajo sacó sus frutos, y después de ahí todo fue viento en popa. Me parece que muchas veces la falta de comunicación hace de que no podamos sacar lo mejor de nosotros. Claro, obviamente. Muy bien, gracias Flor. ¿Alguien más? Sí, yo un poco tengo 5 grupos de trabajo y un poco es lo que pasa, lo que comentó, ¿no? En cada lugar es un mundo distinto por la gente que lo forma, ¿no? Y los objetivos que tiene cada uno y cómo
interrelacionan entre ellos, ¿no? Para cada lugar hay que trabajar distinto. Sí, sí. Pero bueno, lo cierto es que este tipo de acciones sistémicamente no producen nada bueno. O sea, tal vez nosotros pensemos, bueno, nos sacamos el peso de encima, pero en términos generales, esa actividad generada de esa forma atenta contra los objetivos sistémicos. Entonces, es una acción de corto plazo, quiero decir, ¿no? Obviamente nos va a afectar. Bueno, entonces, después los invito a que busquen por la web ejemplos, experimentos que se han dado, algunos muy divertidos, y entonces eso también lo podemos ver como una ley de los rendimientos decrecientes, donde yo digo, bueno, si un operario hace una tarea en 1 hora, 2 operarios lo van a hacer en media hora. Bueno, tal vez eso sea así hasta un cierto número, pero después va a llegar un número que por más operarios que nosotros pongamos o más maquinarias quisiéramos involucrar en el proceso, no se va a dar, no se va a verificar. Entonces hay que ver hasta cuándo uno puede hacer esa concepción, porque después podríamos estar haciendo lo que decía un ingeniero amigo, que sale más caro el collar que el perro, ¿no? Entonces, esto quiere decir que vamos a invertir más de los emergentes que vamos a lograr, ¿no? Claro, es fácil decirlo y no es tan fácil identificar el proceso de hasta cuándo lo podemos ir haciendo. Pero bueno, así como Florencia manifestó un problema en la comunicación, pero ¿cuál era lo fundamental de esto? Que ella lo reconoció, que lo pudo identificar. Porque el problema no es no saber, el problema es no saber que no sabemos. Si no sabemos, nunca vamos a hacer algo para resolverlo, pero si sabemos que no sabemos, sí podemos generar alguna acción. Parece un juego de palabras, pero es así. Bueno, entonces hay 2 procesos que debemos identificar. La sinergia, digamos, a través del esfuerzo coordinado. Normalmente cuando nosotros hablamos de sinergia decimos que 1 más 1 es 3, ¿no? Esa es la síntesis de decir sinergia. Es decir, que el esfuerzo coordinado entre los integrantes del equipo nos va a dar un resultado mayor que si lo hiciéramos individualmente y quisiéramos sumar esos aportes individuales. Y que también hay un proceso de facilitación social, que es la posibilidad de observar y de medir el rendimiento en función de la presencia de otro, es decir, que importa muchísimo el acompañamiento presencial que los demás integrantes puedan generar. El fenómeno de la individualidad no tiene la misma fuerza que el de la acción colectiva, de la acción conjunta. Es un poco lo que en cualquier bibliografía van a encontrar cuando queremos establecer una diferencia entre una clasificación de grupos de trabajo versus una clasificación de equipos, en términos de 4 elementos concretos, que tienen que ver con las metas establecidas, con ese proceso de sinergia y de acción colectiva, como vimos recién, el de la responsabilidad, a través de la holgazanería social, y de bueno, ahí lo tengo que cambiar, ahí dejé habilidades, pero debería poner competencias, que si lo vemos entre uno y el otro, en el caso de los grupos, esas habilidades serían de manera aleatoria y variable, y en el caso de los equipos deberíamos pensar que la conformación debería llevar una acción complementaria de habilidades. ¿Qué quiere decir? Que nosotros deberíamos identificar cuáles son los atributos que representan como individuo, como persona, y ver de qué manera esos atributos están siendo evidenciados en otros integrantes, o sea que tenemos forma de repetirlos, tal vez podamos tener carencias, y si estamos con atributos que se identifican en varios de los integrantes, ordenarlo de modo complementario. Yo acá les podría hacer una pregunta. ¿Cómo debería estar conformado un equipo de alto rendimiento? Un equipo conformado, para llegar a un objetivo, tiene que tener una visión. Si no tiene una visión, no llegan a ningún lado, lo que llegué a interpretar en una cátedra.
Muy bien, una visión. Bien. ¿Qué más? Deben estar motivados. Motivación, muy bien. Comunicación. Cada integrante debe tener un rol específico dentro del equipo. Bueno. Tienen que tener un rol y tienen que ser complementarios uno del otro. Porque por ahí un fuerte de uno es la debilidad del otro, entonces se tienen que complementar. Bueno, ¿qué más? Tienen que ser flexibles. Pienso que un equipo de alto rendimiento tiene que tener, bueno, entre otras cosas, un liderazgo abierto, compartido, sobre todo la responsabilidad compartida, autonomía, tiene que tener una autonomía para tener justamente este alto rendimiento, motivación, una iniciativa, una transparencia y una claridad en los objetivos que se quiere tener, y bueno, más o menos por ese lado, pienso. Sí, yo quería aportar también del lado de la flexibilidad. Los integrantes del equipo también tienen que poder complementarse o reemplazarse en el caso de reemplazar el liderazgo de los otros integrantes también. No solamente tiene que haber un líder, sino que tiene que haber personas aptas o, digamos, con las aptitudes para poder influenciar, motivar y darle reconocimiento a los demás integrantes y así lograr esa sinergia. Bueno, ¿quién más quiere aportar? Se tienen que haber identificados y tienen que tener compromiso. Tiene que haber una variedad de liderazgos, porque un ejemplarizante solo no podría, o un líder coach únicamente tampoco, tiene que ser variado, y como decían los compañeros, el rol de cada uno tiene que estar definido y tiene que haber, además, aparte de la visión compartida, el trabajo en equipo tiene que estar muy entrenado. Entonces tienen que reconocer cada uno sus capacidades y límites y a partir de eso empezar a coordinar acciones para lograr lo que se proponen. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, también alineado a lo que decía mi compañera, de la visión, el objetivo del equipo, tiene que haber una trazabilidad del camino, de cómo vamos a llegar a ese objetivo. Bueno, hay algo que no me lo están diciendo. A mí se me ocurrió, profe, también, que obviamente el equipo de alto rendimiento, lo que se va a ver es el producto. Obviamente el equipo de alto rendimiento tiene que tener muy buenos resultados y a través de eso, obviamente, después se puede medir todo lo anterior, cómo fue la producción. Que más allá de todo tiene que haber una buena comunicación, respeto entre los integrantes del equipo. Un trabajo en conjunto para lograr un propósito, una visión, como lo dijo el compañero. El equipo persigue una sola visión y entre todos trabajan para lograrla. Bien. ¿Puede ser una metodología? Metodología, perfecto. Están orientados, están tirando cosas que son en parte y en todo, digamos, fundamentos de un trabajo en equipo. Pero hay algo que no me están diciendo. Y también que tengan la capacidad de querer aprender. Sí. O sea, si uno no está abierto a eso, está todo muy cerrado, y si hay un resultado que no fue el esperado, tienen que corregir sus acciones o de cómo está encarando el proyecto o su observador. Creo que también deben tener ambición y tolerancia. Yo creo que otra cosa que me parece que nadie dijo aún es que tienen que tener un cronograma de trabajo y como una organización, porque si todos hacen lo mismo al mismo tiempo, tienen que dividirse las tareas, digamos, una división de tareas. Yo creo que un elemento importante en un equipo es la confianza. No alcancé a escuchar lo que dijo Denise. Yo tampoco, hay mucha interferencia, me parece. Sí. Creo que dijo que la base de un equipo se da a través de la confianza. Bueno. Alguien más estaba hablando también, ¿no? Sí, yo creo que tiene que haber un objetivo marcado, un buen ambiente, una buena comunicación.
O sea que todos tiran por un mismo lado. Bueno, pero no me dicen lo que no me dicen lo que yo quiero que me digan. Puede ser que tenga que ver que sea un equipo multidisciplinario, donde esté una asignación de roles específica, pero también teniendo en cuenta las competencias de tipos transversales. Claro, por eso hablábamos de complemento, ¿no? De Puede ser complementariedad. que, ¿Sí? Quique, puede ser que esté asociado al tipo de perfil de liderazgo que tenga este equipo para alto de rendimiento. Sí, claro, por supuesto, pero todo lo que ustedes están diciendo, como les dije, en parte o en todo, dependiendo los conceptos, están orientados, pero hay uno que no están teniendo en cuenta, sí. ¿Puede ser que la suma de las partes sea mayor que cada uno por individual? Claro, eso ya lo vimos como sinergia, ¿no? Ah, genial. Sí. Es verdad. Pero hay algo que no están teniendo en cuenta y eso podría llegar a impedir que se logre la conformación de un equipo de alto rendimiento. ¿Los roles? Sí, los roles, por supuesto, pero ya ustedes hablaron de roles, hablaron de liderazgo, hablaron de motivación, hablaron de comunicación, hablaron de confianza, hablaron de visión, hablaron de compromiso, todo eso ya lo dijeron. Entonces, Sí. hay algo que no han dicho. Es una de las bases, de las condiciones básicas. Bueno, eso no, esto es, digamos, bueno, es representativo, es representativo. ¿Qué ven ahí ustedes? Gente contenta. ¿Miembros del equipo? Claro, miembros del equipo. ¿Y qué ven? La felicidad. Bueno, pero ¿ven muchos o pocos? Muchos. Pocos. Relativo. Pero, a ver, ¿qué es mucho y qué es poco? Muchos son 100. Claro, muchos son 100. Es que depende del punto de vista donde lo mire. Si hay un grupo de 2 personas, 4 va a aparecer un montón, y si hay un grupo de 100 personas, 4 van a aparecer poco. Depende del objetivo, porque vos decís, si es para jugar un partido de fútbol, son pocos. Profe, ¿será que te referís acá a todo lo que se forma, lo llamado insularidad, cuando los grupos son muy grandes? Bueno, A lo que tienden los grupos. Acá le acabo de dar la respuesta. ¿Cómo son los equipos de alto rendimiento? Pequeños. De pocos miembros. Pocos miembros. Entonces, tenemos que arrancar de allí. Si nosotros queremos armar un equipo de alto rendimiento con 20 miembros, es muy difícil que lo logremos. Entonces, por lo general, están entre un máximo de 12 miembros. Podría llegar a ser de 20, pero digamos, cuanto más miembros tiene un equipo, es muy difícil que se logre este concepto de alto rendimiento. Y bueno, y fíjense que lo que ustedes mencionaron, como les decía, en forma parcial o completa, estaban ahí. ¿Qué hablaron? Dijeron, de alguna manera, capacidades, habilidades, dijeron habilidades, competencias, digamos, ¿no? Dijeron también y hablaron de roles, ¿sí? Hablaron de heterogeneidad o promoción de la diversidad. También hablaron del compromiso con un propósito común. O sea, esto no lo dijeron tampoco, pero bueno, no les puedo pedir todo el primer día de clase, pero estuvieron bien, estuvieron orientados, pero empiecen a tomar nota de lo que no tuvieron en cuenta, porque es fundamental. Este otro elemento, que ustedes hablaban de una visión, un compromiso de objetivos, sí, pero ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser metas específicas, o sea, tienen que estar claras, entendidas, para todos los miembros. No puede haber ambigüedad en el establecimiento de esas metas. Tienen que ser mensurables, o sea que podemos medirlas, y realistas, es decir, las tenemos que poder alcanzar. Es decir, si nosotros nos ponemos metas que son o están más allá, si bien nosotros tenemos que procurar expandir los límites, tampoco lo podemos llevar por fuera de la galaxia, digamos, ¿no es cierto? Porque entonces quiere decir que nos vamos a proponer una meta que va a ser inalcanzable ya de antemano, lo vamos a saber, y bueno, eso lo único que nos va a generar son frustraciones.
¿Por qué hablamos de que sean mensurables? Deben ser mensurables porque tenemos que poder cuantificarlas y poder observar la evolución. Si la vamos cumpliendo, en qué medida, qué áreas de vacancia se van produciendo, si tenemos que tener la posibilidad de observar esa evolución. Y ahora sí, esto es lo que le había adelantado anteriormente. Bueno, ¿cuáles serían los roles o papeles de trabajo o papeles que hay dentro de un equipo de trabajo? No quiere decir que esto tenga que ser así taxativamente, es una lista de roles que extraje del libro Robbins, Comportamiento Organizacional, lo pueden buscar allí, pueden expandir y profundizar el tema. Él propone este tipo de perfiles. Lo importante son las funciones que cada uno de estos perfiles va a desempeñar dentro de un equipo. Bueno, observen que si contamos la cantidad de roles o papeles, supera al número de integrantes que nosotros tenemos en nuestros equipos. Por lo tanto, ya de antemano hace suponer que vamos a tener que desarrollar más de un rol. Los roles pueden ser también compartidos, e incluso podríamos incluir otros roles que no están aquí. Podríamos hablar de subroles, digamos, ¿no es cierto?, hacer alguna división por subclasificación. Pero bueno, lo cierto es que no todos desempeñemos el mismo rol, aunque tengamos la condición para hacerlo, porque eso significa que vamos a estar muy bien desempeñando una función y tal vez estemos dejando áreas de vacancia en otra. Así que esto es importante, como van a tener que hacer en el trabajo práctico, visualizarlo, identificarlo y establecer en qué medida lo tenemos cubierto. ¿Quién de nosotros cubre mejor un rol u otro? Y de qué manera nos vamos a complementar para aquellos roles que están menos cubiertos. Bueno, también podría establecer el equipo un modus operandi donde yo podría asumir el desafío de si yo sé que, por ejemplo, me cuesta desarrollar un perfil determinado, o nunca lo hice, y entonces no sé si me cuesta, puede ser que lo sepa, y entonces ahí estoy asumiendo un desafío, o como nunca lo hice, lo voy a intentar hacer. Eso también puede ser. Después ustedes, el trabajo práctico también les pide que establezcan un modo de establecer, de asignar roles y cumplimiento de responsabilidades. Entonces, por ejemplo, un modo podría llegar a ser el clásico pro tempore, que es aquel que ustedes van rotando. Lo que ocurre es que aquí el tiempo que tenemos es muy pequeño, entonces si no quiero decir que no lo hagan, pero tenemos que tener en cuenta qué es lo que significa la rotación de roles, ¿no? Porque tal vez cuando yo me empecé a sentir cómodo y a dominar el rol, lo tengo que dejar. Y no es que este proyecto tiene una duración muy grande como para poder establecer ese tipo de experimento. Entonces, puede ser, es una posibilidad, pero también podrían considerar otras posibilidades. Bueno, como hablábamos entonces de metas específicas, mensurables y realistas, el paso por el reconocimiento e identificación de roles, el tema del liderazgo y la estructura organizacional que ese equipo va a tener, el concepto de holgazanería social que vimos recién, en función directa con el tema de responsabilidad compartida, y que seamos capaces de la autoevaluación de desempeño y que podamos medir esa evolución, ya sea de manera positiva o en retroceso, digamos, ¿no? Si estamos teniendo un desempeño negativo. Es decir, en lugar de estar cada vez mejor organizados, estamos cada vez más desorganizados. Y el desarrollo de la confianza mutua, que esto es posible si lo analizamos a través de las 5 dimensiones que tiene la confianza. Como podrán ver, la dimensión de la apertura, esto significa que es la disponibilidad para compartir ideas e información de manera libre, estar dispuesto a eso. Cuando hablamos de competencias, tiene que ver con el proceso de construir
conocimiento, habilidades y o destrezas, actitudes y o valores. Todo eso conforma el concepto de competencia. Si hablamos del concepto de integridad, ahí lo que tenemos que pensar es el accionar honesto y el manejo de datos veraces. Podemos trabajar honestamente, pero a partir de una base de datos no veraces, y eso podría generar una contradicción, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la congruencia, tenemos que pensar en la fiabilidad, en el manejo, digamos, una acción que se pueda previsualizar en aquellas situaciones, por ejemplo, que podría ser el proceso de la toma de decisión, fiabilidad y previsibilidad. Y cuando hablamos de lealtad, estamos pensando en la cuestión de defender a una persona, tanto física como emocionalmente. Entonces, llegamos a la componente final. Ustedes mencionaron una sola de estas que vamos a ver ahora, que, como ustedes pueden ver ahí, dice, se formula conjuntamente. ¿De qué estamos hablando? De la misión y de la visión. Ustedes solamente hablaron de visión hoy. En más de una oportunidad, el único término que mencionaron fue visión. Nadie dijo misión. Después voy a repasar la grabación, pero estoy seguro que no la dijeron. Bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para estas dos cosas? La primera, la misión, está básicamente conformada o preconfigurada por el contexto en el cual se está llevando a cabo las acciones. Cualquier organización, empresa, institución, del ámbito que sea, si describe su misión, no puede hacerlo ajena al contexto en el cual forma parte. ¿Por qué? Porque ahí hay desde regulaciones, desde condiciones naturales, puede ser ambientales, bueno, de todo lo que ustedes puedan encontrar en el entorno en el cual están emplazados. Se tiene que describir en función de los objetivos generales que esa organización o individuo, porque esto también lo podemos plantear en términos individuales, ¿no? Quiere alcanzar. ¿Qué es lo que no debería faltar? O sea, podría haber muchas otras cosas, pero ¿qué es lo que no debería faltar en una misión, cuando queremos definir nuestra misión? Bueno, tiene que estar anclada, vinculada a la actividad que nosotros estamos desarrollando. Esa actividad tiene que tener destinatarios. Bueno, supónganse que nosotros seamos una organización productiva, o sea, que generemos productos, o podría ser un equipo de consultoría, un equipo de ingeniería que desarrolla servicios tecnológicos. Bueno, entonces, sean productos o servicios, lo que nosotros hacemos está destinado a alguien, ¿sí? Tiene que estar en base a lo que se quiere hacer y tiene que tener esa orientación de que va a ser útil, ya sea para clientes, usuarios, destinatarios, es decir, nosotros podemos estar teniendo acciones que van orientadas a un público objetivo y bueno, eso es en beneficio de ese público objetivo. Considera la actividad que se realiza, o sea, fíjense que creo que ya lo hemos repetido en 2 o 3 oportunidades, y algo clave que va a ser un elemento para que ustedes puedan verificar si la están redactando correctamente o no, es el de la redacción en tiempo presente. Y ahora pensemos en la visión. Cuando hablamos de la visión, lo que estamos pensando es preconfigurar una imagen de lo que nosotros estamos queriendo lograr. Por eso habla de un futuro dado. En nuestro caso, ese futuro dado no es dentro de 5 años. Nuestro futuro es bastante cercano, es a fin de año. ¿Qué queremos lograr de acá al final del cuatrimestre? Podríamos extenderlo un poquito más, si ustedes quieren, porque podría llegar a ser un emergente que pueda servir, como les decía, no solo para aprobar la materia, sino que podría generar un beneficio para algo más.
realista y al mismo tiempo ambiciosa. Es decir, no, acá donde yo hablaba hoy de mover los límites, tenemos que generar una expansión en la posibilidad de acceder y de lograr, pero no por eso hipotecar el futuro, digamos. Tiene que ser dentro de nuestros posibles alcances. Bueno, la visión es un leitmotiv, digamos, termina actuando como una especie de guía organizacional, ¿no es cierto? Y por lo tanto debería motivar a aquellos que conforman esa organización. Y, a diferencia de la misión, ¿cómo la tenemos que redactar? En tiempo futuro. Y este elemento, que dice desde lo racional vincula fines y medios, es fundamental y lo vamos a ver cuando veamos el proceso de la planeación. Porque fines y medios son las bases conceptuales de la planeación. Elegir los fines y seleccionar los medios para lograrlo. Entonces, ahí tenemos el esquema completo de lo que ustedes deberían, por lo menos en síntesis, considerar para desarrollar estas dos cuestiones que tienen que ver con el trabajo que ustedes van a desarrollar.